En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones de nuestras familias. Pedimos al Señor por la salud de todos los enfermos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de quienes están en los centros de salud, quienes nos han pedido que les encomendemos en la oración. Seguimos encomendando la salud de Monseñor Mario Moronta. Pedimos por el eterno descanso de Gloria Eve Pérez Rangel, Moni Santander en su novenario, por Flor Santander en su novenario y por todas las benditas almas del purgatorio. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nosotros. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, lleve a la vida. Oremos. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, en todo el país de Egipto hubo hambre, y el pueblo clamó al faraón, pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo: vayan a José y hagan lo que él les diga. Entonces José mandó a abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendiera por toda la tierra, de todos los países iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía. Los hijos de Jacob, junto con otros, fueron también a Egipto a comprar víveres, pues había hambre en el país de Canaán. José gobernaba en todo Egipto y los víveres se distribuían a todo el mundo, según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció y, sin embargo, como a desconocidos, les preguntó con severidad: ¿de dónde vienen?
Ellos respondieron: venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías y durante 3 días los metió en la cárcel. Al tercer día, José los mandó a sacar y les dijo: yo también temo a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión, mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego me traen a su hermano menor para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros: con razón estamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él, y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió: ¿no les decía yo que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso? Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos alabémoslo. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogre sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Muéstranos tu misericordia. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los levanta de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntense y crean el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo. Felipe y Bartolomé,
Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los caminos y los proyectos de Dios siempre nos resultan sorprendentes a nosotros. A veces en nuestra vida tenemos nuestro propio plan de vida, nuestros ideales, nuestros deseos, y a veces como que tenemos ese capricho de hacer las cosas como uno está pensando, y a veces no le encuentra salida a esos proyectos personales de vida, porque resulta que a veces lo estamos haciendo sin tener en cuenta el designio de Dios, la voluntad de Dios. Y por eso nos resulta sorprendente, porque a veces nos damos cuenta que la solución a lo que queremos no es como uno espera, sino es lo contrario, lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Es lo que nos dice el Salmo del día de hoy. El Señor frustra los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre y los planes de su amor todos los siglos. Nosotros no somos los que cambiamos los planes de Dios, los proyectos de Dios, sino que es Él el que nos cambia, es Él el que nos va indicando el camino que debemos seguir. Y por eso tenemos que tener siempre esa disposición y disponibilidad a la escucha de la voluntad de Dios para poder discernir qué es lo que quiere Él de nosotros. Ya lo encontrábamos reflejado en la primera lectura del libro del Génesis, cómo estos hermanos de José hacen todos unos planes y después resulta que todo lo que ellos habían tramado redunda sobre ellos mismos y tienen que cambiar, y cómo Dios hace que su hermano sea el que después los atienda a ellos mismos, y después se van a dar cuenta que lo que habían hecho estaba mal y recapacitan y se dan cuenta qué es lo que realmente Dios quiere de ellos. Pues esto mismo lo encontramos también en los discípulos y en los apóstoles. Hoy el Evangelio nos dice que en aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos, y esos 12 discípulos después los va a convertir en apóstoles, en enviados. Pero hay algo interesante que lo trae el Evangelio del día de hoy. Jesús llama a sus 12 discípulos. Para ser apóstoles tuvieron que iniciar por ser discípulos. ¿Y qué es ser discípulo? Discípulo es aquel que tiene un maestro, y Jesús es el maestro, y por eso llama a sus discípulos, para que aprendan con Él, para que estén con Él. Y esta es la clave para nosotros podernos darnos cuenta qué es lo que el Señor quiere de nosotros y cuál es el camino que debemos seguir para cumplir su voluntad. Es ser discípulos del Señor, y todos estamos llamados a ser discípulos. Y esto de ser discípulo de Jesús no es por un tiempo determinado, sino que es toda nuestra vida, porque cada día estamos invitados a aprender del Maestro, a aprender de Jesús. Por eso nuestra vida cristiana
no es como cursar una materia, no es cursar una carrera que ya la terminé y se acabó. No, es toda la vida que nosotros estamos invitados a aprender de Jesús. El ser discípulo dura toda la vida. No es que yo me hice sacerdote porque el Señor me llamó y me ordenaron y ya se acabó. No, tengo que seguir aprendiendo del Maestro. Y ser discípulo es ir detrás del Maestro, es seguir sus huellas, es empaparnos de Él, es poner en práctica todo lo que nos va enseñando en nuestra vida. ¿Cómo se aprende a ser discípulo? Estando con Jesús, en la oración, en la escucha, en la meditación de su palabra, en la participación de la Eucaristía, en el servicio, en el ejercicio de la caridad, en el compartir con el otro. Es decir, toda nuestra vida es una escuela para aprender a ser discípulo del Señor, todo lo que nos rodea. Y por eso tenemos que vivirlo desde la óptica de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y después dice el Evangelio, después de que sus discípulos aprendieron a estar con Él, el Señor los envía como apóstoles y los envía para que realicen y pongan en práctica lo que Él les ha enseñado, lo que han aprendido de Él. Eso es lo que Jesús les manda a realizar. Él no les pide nada diferente de lo que Él les ha enseñado. Y luego podríamos nosotros sacar una diferencia entre aquellos que se consideraron y vivieron como discípulos y el que no vivió como discípulo. Porque incluso el Evangelio del día de hoy al final dice, y Simón el cananeo y Judas Iscariote, el último que coloca, Judas Iscariote, que fue el traidor. ¿Por qué fue traidor? Porque no fue discípulo, porque no vio a Jesús como su maestro, sino porque todo el tiempo que estuvo con Jesús, estuvo pensando en sus planes, en sus ideales, en su propio proyecto, pero nunca aprendió a vivir como Jesús, al estilo de Jesús. No se identificó con su maestro y por eso termina traicionándolo, porque no aprendió, porque no vivió, porque no está convencido, porque no está siguiendo las huellas de Jesús, del Maestro, y por eso se le hizo fácil hacer todo lo contrario. Por eso les decía al inicio que nosotros a veces nos trazamos muchos ideales, proyectos, pero son nuestros, no son los de Dios, y estamos invitados a seguir el camino del Señor. Ojalá que siempre le pidamos al Señor que nos enseñe a estar con Él, a ser discípulos, a seguir sus huellas, a poner en práctica lo que Él nos enseñe a través de su palabra, para poder cumplir con la voluntad de Dios, nuestro Padre. Y que tengamos nosotros ese don y esa capacidad de poder discernir qué es lo que Dios espera de mi vida, qué es lo que tengo que hacer con mi vida como cristiano, y no quedarnos solamente con los criterios de este mundo, con los criterios humanos. Que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe y nos dé la docilidad entonces para seguir siempre al Señor donde quiera que nosotros nos encontremos, siendo sus verdaderos discípulos. Amén. Hermanos, elevemos unánimes nuestra oración al Señor, haciéndonos voz de toda la comunidad cristiana, de nuestra familia, de nuestra iglesia, y supliquemos por las necesidades de toda la iglesia y de toda la humanidad. Por el Papa, los sacerdotes y todos los fieles, que sean testimonio de unidad y de concordia, en constante diálogo y recíproca colaboración, oremos. Concédenos tu espíritu de comunión, Señor. La paz, por la paz en las familias,
que el Señor renueve la alegría y la frescura del vínculo matrimonial, para que las dificultades y los conflictos sean superados a través del diálogo y del recíproco respeto. Oremos. Concédenos tu espíritu de comunión, Señor. Por los países pobres, probados por la miseria y por la carestía, donde aún muchos niños mueren de hambre y sufren por la desnutrición. Que el Señor suscite hombres de gobierno que, como Josué, sepan promover una economía atenta a todo el pueblo, en una justa y sabia distribución de los bienes de la tierra. Oremos. Concédenos tu espíritu de comunión, Señor. Por los jóvenes, llamados al sacerdocio, y por sus formadores, que el Señor les dé espíritu de discernimiento y de sabiduría, para que los seminarios sean lugares de auténtico crecimiento humano, en un clima de diálogo y búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Oremos. Concédenos tu espíritu de comunión, Señor. Todas estas súplicas y las que han quedado en nuestro corazón, te las presentamos a ti, Padre, que eres Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque en tu bondad creaste al hombre, y aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario Moronta y Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Cantemos el Ave María a la Santísima Virgen.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.